HIV is spread only in certain body fluids from a person who has HIV. These fluids are blood, semen, preseminal fluids, rectal fluids, vaginal fluids, and breast milk. The transmission can occur through specific activities like sexual intercourse, which is the most common, with someone who has HIV without using a condom or taking medicines to prevent or treat it. This risk can be elevated by concomitants of other sexually transmitted diseases, especially the ulcer-producing kind, like herpes or syphilis. Mother-to-child or vertical transmission, in the absence of intervention, can vary its rates during pregnancy, labor, or breastfeeding from 15 to 45%. 35% occur during pregnancy, 65% in the peripartum, and the risk of transmission through breastfeeding varies from 7 to 22%. Sharing needles or syringes, rinse water, or other equipment used to prepare drugs for injection with someone who has HIV. HIV can live in a used needle up to 42 days depending on temperature and other factors. It's also a workplace hazard for health professionals that care for HIV patients. In rare cases, it can happen by receiving blood transfusions, blood products, or organ tissue transplants that are contaminated with HIV. This was more common in the early years of HIV, but now the risk is extremely small because of rigorous testing. The state of Nayarit is located in the west-central Mexico, bounded by Pacific Ocean to the west. The state capital is Tepic. The total population of Nayarit is about 1.2 million of people, where 500,000 of them lives in Tepic. In Nayarit, about 1,000 people live with HIV, which is approximately 1% of the total population. Discrimination is any act or behavior that has the intention or effect of impairing the enjoyment of fundamental human rights by all people on an equal footing, including their right to access health care. While stigma is a process that begins when a specific trait or group is labeled and linked to a negative stereotype, leading to the status loss and discrimination for those carrying the trait. Even though the prognosis of people living with HIV/AIDS could be improved with antiretroviral treatment, they still have to face stigma and discrimination. ¿Ha encontrado usted que existen casos de estigma y discriminación hacia estas personas? Sí lo ha existido, tanto por la gente que rodea a las personas que viven con VIH, como muchas veces de parte de nosotros, de los propios médicos. Es muy común que a veces la familia los excluye, separándoles sus losas, su vestimenta, teniéndoles en un cuarto ahí abandonados y no dándoles ningún apoyo. O la misma comunidad los señala y les da un trato muy negativo como se lo pudieran dar a cualquier otra persona. Y también va muy ligado a la situación de la sexualidad, porque si un hombre tiene VIH, lo más seguro es que lo van a acusar de que es homosexual. Si una mujer tiene VIH, la van a acusar de que es prostituta. El área social es donde más les impacta. Se estigmatiza como grupo a la persona que está viviendo con esta infección. El rechazo en el área laboral y la negativa o el rechazo en los servicios de atención a la salud. En el momento en el que laboralmente se dan cuenta, o te aumentan el trabajo o te cambian de posición y demás, entonces ya nosotros notamos la discriminación y los patrones lo hacen astutamente porque saben que es delito, despedirte. Y claro que son despedidos, pero no se les da seguimiento porque estás envuelto en esta problemática, intentando asimilar lo que te está sucediendo, y lo que menos quieres es verte involucrado en más sobre el tema. Recuerdo ahorita algún caso muy particular donde una persona cayó enferma al hospital con una enfermedad en su momento grave. Pensaron que no iba a salir adelante e inmediatamente buscaron la forma de jubilarlo. Resulta que la persona sale de ese cuadro,
empieza a mejorar con el transcurso de los años, a llegar a un punto donde la persona está completamente estable. Y es muy triste porque es una persona que profesionalmente está muy calificada y no la contratan en ningún lugar. Entonces termina trabajando como campesino porque es el único lugar donde se puede emplear, siendo que tiene maestrías y doctorados esta persona. Con el paso del tiempo ha ido reduciéndose, afortunadamente ya hay más apoyo de la familia, porque hemos visto y se lo hacemos saber a los familiares que si le dan el apoyo a esa persona, sus posibilidades de seguir vivos son mucho mayores. The impact of HIV/AIDS related stigma and discrimination in healthcare settings are reduce the quality of treatment and healthcare received. It negatively affects the experience and self-esteem of HIV-positive patients. It discourages people living with HIV/AIDS from disclosing their zero status to families, friends, and healthcare workers. It is associated with poor physical and mental health outcomes. They may experience low quality of life as a result of depression. It causes low social support and reduced income of HIV-positive people. It keeps people from accessing HIV prevention, care, and treatment services and from adopting prevention behaviors. ¿Usted recuerda algún caso en específico que destaque y tal vez cómo se llegó a manejar tal situación? Recuerdo mucho un caso de una paciente que se demoró su proceso de atención por el personal de salud. Ella estaba programada para una intervención quirúrgica, una cesárea, y el personal se negaba a atenderla. Se dejó 3 días en sala de espera porque todo el personal se negaba a darle la atención. Una vez que se le atendió, se le descuidó a la paciente. No se le atendió en su proceso de cuidado, se le dio de alta, sintiéndose rechazada, estigmatizada, discriminada. No la tocaron a ella en ningún momento, no tocaron al recién nacido, no lo bañaron, no lo atendieron. Y la paciente en casa se complicó, tuvo una complicación médica muy seria que por poco le cuesta la vida. Yo me sentía con la obligación moral de cuando yo iba a un médico, a un dentista, decirles, ¿verdad? Entonces me cambiaban la cita y me cambiaban la cita. Te retrasaban el tratamiento. Entonces yo con el dolor de muela, queriendo ser atendida, queriendo de alguna manera acercarme, entonces ya de ahí ya me la pensaba para ir al siguiente dentista. Si una persona con VIH requiere de algún tipo de cirugía o de atención dental, todavía existen compañeros que tienen cierto rechazo. Todavía existe en algunos lugares donde niegan el servicio o los meten en ciertas áreas muy específicas para separarlos del resto de las personas que están ahí hospitalizadas. Un compañero en el que él no tiene seguro todo el tiempo. ¿Qué? Entonces él está brincando entre el seguro popular y el seguro social cada vez que consigue un empleo, en de que como de momento no encuentra trabajo, no se le quiere atender ni allá porque no tiene seguro social y ni acá porque se salió del seguro popular. Si te dan un tratamiento para 1 mes o 2 meses, la cita va acorde a las pastillas para que tú tienes. El número de tabletas que tú tienes. Y al día siguiente ir por tu Pero hay siguiente instituciones en las que se te termina el medicamento y tu cita está disparada. Okay. Entonces ahí entra un lapso en el que no tomas el medicamento y pierdes la adherencia del medicamento. Esto obviamente lleva a que el medicamento no se asimile de la misma manera o hasta que te hagas resistente al medicamento. On AIDS, and the World Health Organization cites fear of stigma and discrimination as the main reason why people are reluctant to get tested, disclose their HIV status, and take antiretroviral drugs. One study found that participants who reported high levels of stigma were over 4 times more likely to report poor access to care. This contributes to the expansion of the global HIV epidemic and high number of AIDS-related deaths. An unwillingness to take HIV tests means that more people are diagnosed late, when the virus may have already progressed to AIDS. This makes treatment less effective, increasing the likelihood of transmitting HIV to others and causing early death.
Support for continued and expanded sensitization and education campaigns on the transmission of HIV, ART viral suppression, and how people living with HIV cannot transmit HIV if virally suppressed. Scale up community public education and media campaigns to increase comprehensive knowledge about HIV as well as awareness about human rights. Use different media platforms such as social media outlets as an opportunity to expand to different types of audiences, especially youth. Build a mechanism for reporting and systematic follow-up of cases of HIV-related discrimination in recruitment, hiring, retention, and promotion of workers, which will be strengthened by the eventual passage of the Occupational Health and Safety legislation. Training of healthcare providers on human rights and medical ethics related to HIV. Sensitization of lawmakers and law enforcement agents.